Hola, vamos a continuar con la clase de Ciencias Naturales, en este caso para el noveno grado, con la cuarta unidad que corresponde a circuitos eléctricos. Y pues vamos a comenzar dando un pequeño repaso de temas anteriores, en este caso pues de la ley de Ohm y la ley de Watt. Pues más que todo nos interesa que ustedes puedan recordar, en este caso, la relación que existe entre estos tres parámetros, voltaje, corriente y resistencia, y las tres ecuaciones, obviamente, que surgen de estos tres parámetros. Para ello, la primera ecuación corresponde al voltaje. El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. La segunda ecuación va a corresponder a la corriente y la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y la tercera ecuación, en este caso para la ley de Ohm, va a ser igual a la resistencia o la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Todo esto con respecto a la ley de Ohm. Ahora, con respecto a la ley de Watt, obviamente se integra un parámetro adicional, como es la potencia, y se saca la resistencia. Las ecuaciones para esta ley corresponden a la primera, potencia es igual a voltaje por corriente, corriente es igual a potencia sobre voltaje, y la última, voltaje es igual a potencia sobre corriente. Entonces, estamos repasando para que ustedes puedan recordar y no tengan problema a la hora de resolver circuitos, ya sea en ley de B, ya sea en circuito serie, circuito paralelo o circuito mixto. Entonces, vamos a comenzar con la temática de lleno y en este caso vamos a arrancar con lo que es las características del circuito serie. Entonces, aquí tenemos un circuito serie. Podemos ver las características. En este caso consta de una fuente de voltaje, consta de conductores que unen a cada una de las cargas y en este caso pues las cargas, que en este caso tenemos tres. Todos ellos cumplen las características constructivas de un circuito serie. Tenemos tres cargas que están unidas mediante un mismo lazo. Esa es una característica constructiva del circuito serie. Ahora, vamos a hablar de las características en torno a los parámetros, a los tres parámetros que están involucrados en el circuito serie. El primero es el voltaje. Dice que el voltaje se divide en cada una de las cargas. Es decir, este voltaje de la fuente se va a dividir equitativamente o proporcionalmente en cada una de las cargas. Este valor obviamente va a depender del valor de la resistencia. Entre más alto sea el valor de la resistencia, mayor va a ser la proporción del voltaje. Y viceversa, ¿verdad? En caso contrario, entre menor sea el valor de la resistencia, más pequeño va a ser el valor del voltaje. Entonces, la suma de estos tres voltajes o la suma del voltaje que se divide en cada una de las cargas o de la resistencia debe ser igual a la suma de la fuente, como se puede ver en este caso en la ecuación. Tengo que el voltaje total, que el voltaje total corresponde al voltaje de la fuente, y este voltaje total va a ser igual al voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 2, más el voltaje en la resistencia 3. Y así si tuviese n resistencias. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? La corriente total es la misma en cualquier parte del circuito. Es decir, que la corriente que sale de esta fuente de voltaje y cruza esta trayectoria, en este caso este lazo, es la misma en cualquier parte del circuito. Es decir, si yo tomara una tenaza amperímetrica y quisiese medir la corriente eléctrica en este punto, notaría que la corriente en este punto, en este punto, en este punto o en este punto es la misma. Por tanto, la corriente total del circuito va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, va a ser igual a la corriente en la resistencia 2 y va a ser igual a la corriente en la resistencia 3. Y así sucesivamente según el número de cargas que tengamos en el circuito. La corriente no varía, la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. Ahora, ¿qué pasa con el circuito, con este parámetro de la resistencia? La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias del circuito. Es decir, que el valor de la resistencia total va a ser igual a la suma o a la sumatoria de las resistencias. En este caso tenemos tres resistencias, entonces va a ser R total va a ser igual a R1 más R2 más R3.
Entonces, esto es con respecto a las características del circuito serie. Entonces, posteriormente vamos a ir avanzando con los ejercicios y seguidamente pues seguiremos trabajando en los otros dos tipos de circuitos.